Cuando hablamos de videojuegos de rol, existen algunas sagas que definieron por completo el género. Títulos que no solo fueron exitosos, sino que establecieron las bases de todo lo que vendría después. Entre ellas existe una franquicia que, aunque en Occidente nunca alcanzó la popularidad de otras series japonesas, en Japón se convirtió en un fenómeno cultural comparable a Star Wars o Pokémon. Estamos hablando de Dragon Quest. Una saga legendaria que lleva casi 40 años acompañando a millones de jugadores, inspirando a incontables desarrolladores y marcando el camino de los RPG japoneses. Pero ¿cómo nació Dragon Quest? ¿Quiénes fueron las mentes detrás de esta franquicia? ¿Y cómo logró convertirse en uno de los pilares más importantes de la historia de los videojuegos? Hoy recorreremos toda la historia de Dragon Quest, desde sus humildes comienzos en los años 80 hasta su impacto en la actualidad. Prepárate para una aventura épica. La historia comienza a principios de los años 80. En aquella época los videojuegos estaban evolucionando rápidamente. Las computadoras personales comenzaban a popularizarse y muchos jugadores japoneses estaban descubriendo juegos de rol occidentales como el videojuego Wizardry y el videojuego Ultima. Uno de esos jugadores era el diseñador japonés Yuji Horii. Horii quedó fascinado por la profundidad de aquellos títulos, pero también observó un problema. Eran juegos complejos, difíciles de entender para el público general y poco accesibles para los jugadores japoneses. Entonces surgió una idea revolucionaria. ¿Qué pasaría si se tomaran las mecánicas de los RPG occidentales y se simplificaran para crear una experiencia más amigable? Para lograrlo, Horii reunió a dos figuras que se volverían legendarias: el compositor Koichi Sugiyama y el artista Akira Toriyama. Con ese equipo de ensueño comenzó el desarrollo de Dragon Quest. En 1986 apareció el primer Dragon Quest para la consola Nintendo Entertainment System, conocida en Japón como Famicom. La premisa era sencilla. El jugador controlaba a un héroe descendiente del legendario Erdrick, quien debía derrotar al malvado Dragon Lord y rescatar al reino. Aunque hoy pueda parecer básico, en aquella época representó una revolución. El juego introdujo un sistema intuitivo de combate por turnos, exploración sencilla y una narrativa fácil de seguir. Dragon Quest demostró que los RPG podían ser disfrutados por cualquiera. Las ventas fueron tan buenas que una secuela fue aprobada casi de inmediato. En 1987 llegó Dragon Quest II. Esta secuela expandió enormemente el mundo del juego. Por primera vez los jugadores podían controlar un grupo de héroes en lugar de un solo personaje. También aparecieron barcos, continentes más grandes y una aventura mucho más ambiciosa. Dragon Quest ya no era un experimento. Se estaba convirtiendo en una franquicia. Si existe un juego que convirtió a Dragon Quest en un fenómeno nacional fue Dragon Quest III. Lanzado en 1988, el juego permitió crear grupos personalizados y ofreció una libertad sin precedentes. Su historia escondía uno de los giros argumentales más sorprendentes de la época. Al final se revelaba que toda la aventura estaba conectada con el mundo del primer Dragon Quest. Para muchos jugadores japoneses fue un momento histórico. Las colas para comprar el juego fueron enormes. La popularidad alcanzó niveles nunca vistos. Dragon Quest ya era parte de la cultura popular japonesa. Con la llegada de los años 90 apareció Dragon Quest IV. Este título introdujo una estructura narrativa innovadora. La historia estaba dividida en capítulos protagonizados por distintos personajes antes de reunirse en una gran aventura final. Dragon Quest V elevó aún más la narrativa. Por primera vez los jugadores podían ver crecer al protagonista desde su infancia hasta la adultez. Incluso podían formar una familia y tener hijos. Muchos consideran esta entrega una de las mejores historias jamás contadas en un RPG. Después llegó Dragon Quest V, ampliando la fórmula con mundos paralelos y una trama más compleja. Durante esta época la saga alcanzó un nivel de madurez impresionante. Una de las razones detrás del éxito de Dragon Quest fue su identidad visual. Akira Toriyama ya era famoso gracias a Dragon Ball. Su estilo artístico otorgó a la franquicia una personalidad única. Los monstruos se volvieron instantáneamente reconocibles. Ninguno más famoso que el adorable Slime.
Lo que originalmente debía ser un enemigo débil terminó convirtiéndose en la mascota oficial de la saga. Hoy en día el Slime es uno de los personajes más reconocibles de la industria del videojuego. Otro elemento fundamental fue la música. Koichi Sugiyama creó algunas de las melodías más memorables de los videojuegos. La obertura principal de Dragon Quest es considerada un himno nacional para los fanáticos japoneses. Cada nueva entrega mantenía una identidad musical coherente, ayudando a construir una sensación de continuidad entre generaciones. En el año 2000 llegó Dragon Quest VII. Fue una aventura gigantesca que ofrecía cientos de horas de contenido. Posteriormente apareció Dragon Quest VIII. Este juego marcó un antes y un después. Por primera vez la saga abrazaba completamente los gráficos tridimensionales. Los escenarios cobraban vida y los personajes parecían salidos directamente de un anime de Toriyama. Dragon Quest VIII fue además la entrega que permitió a muchos jugadores occidentales descubrir la franquicia. En 2009 llegó Dragon Quest IX para la consola portátil Nintendo DS. Su enfoque cooperativo y sus funciones multijugador causaron sensación en Japón. Las reuniones de jugadores intercambiando misiones se volvieron comunes. Fue uno de los mayores éxitos comerciales de toda la saga. La franquicia decidió entonces explorar un nuevo territorio. Dragon Quest X se convirtió en un MMORPG. Aunque tuvo una recepción limitada fuera de Japón, logró construir una comunidad muy fiel. Demostró que Dragon Quest podía adaptarse a diferentes formatos sin perder su esencia. En 2017 llegó Dragon Quest XI. Muchos lo consideran la culminación de casi 4 décadas de evolución. El juego combinó las mecánicas clásicas con tecnología moderna. Su historia, personajes y mundo fueron ampliamente elogiados. Tanto nuevos jugadores como veteranos encontraron en Dragon Quest XI una carta de amor a toda la franquicia. El título se convirtió en uno de los RPG más exitosos y celebrados de su generación. La influencia de Dragon Quest es inmensa. Numerosos desarrolladores han reconocido que la saga inspiró sus propios proyectos. Series como el videojuego Final Fantasy, el videojuego Pokémon y muchas otras tomaron elementos que Dragon Quest ayudó a popularizar. La estructura de niveles, los combates por turnos, la exploración de mundos fantásticos y las narrativas épicas se convirtieron en estándares del género. Dragon Quest no solo fue un videojuego. Fue el molde sobre el que se construyeron generaciones enteras de RPG. Desde un pequeño experimento inspirado en los RPG occidentales hasta convertirse en una de las franquicias más respetadas de la historia, Dragon Quest ha recorrido un camino extraordinario. A lo largo de casi 40 años, la serie ha mantenido intacto su espíritu de aventura, exploración y fantasía. Millones de jugadores han derrotado monstruos, salvado reinos y vivido historias inolvidables junto a sus héroes. Y aunque la industria ha cambiado innumerables veces, Dragon Quest continúa demostrando que las buenas historias, los personajes memorables y el sentido de la aventura nunca pasan de moda. Porque más que una serie de videojuegos, Dragon Quest es una leyenda viviente. Y mientras existan aventureros dispuestos a empuñar una espada y enfrentarse a un dragón, su historia seguirá escribiéndose. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar cuál es tu entrega favorita de Dragon Quest. Hasta la próxima aventura.